Bueno, ahí grabo. Sí, listo. Listo. Hola, Yasnaya. Hola, ¿cómo estás? Muchas ¿Cómo te gracias. va? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, todo bien, gracias. Bueno, leyendo este libro me abres un montón la cabeza, teniendo en cuenta de que es increíble lo que ignoramos de las culturas indígenas. Pareciera ser que uno sabe un montón de cosas, pero con respecto a la cultura indígena, yo la verdad prefiero callarme y dejar precisamente que hablen los que saben, ¿verdad? Muchas gracias. Sí, o sea, hay como, es increíble, ¿no? Como a veces, pues, ignoramos cosas de otras culturas, pero que están lejos, ¿no? Pero aquí llevamos 500 años conviviendo y sí, a veces sorprende un poco esto, ¿no? Pero ha sido así porque pues, ha habido toda una planificación para como censurar un poco estos temas, ¿no? ¿Cuándo te enteraste tú, cuándo supiste tú de esta censura, digamos? ¿Cuándo comenzaste a ver que tus textos eran, yo creo que revolucionarios, ¿no? Al principio. No, muchas gracias. Yo creo que fue poco a poco, ¿no? Yo crecí en una comunidad que está rodeada de otras comunidades indígenas, zapotecas y mijes. Entonces, como para mí a la norma, pues vivir en mije, escuchar otras lenguas como zapoteco, chinateco. Yo creo que fue cuando me mudé a la ciudad que me di cuenta que había una serie de prejuicios muy, muy fuertes, ¿no? Que no conocía hasta antes. Por otro lado, también pensando que hay en las comunidades indígenas determinadas, no sé si niveles, pero por ejemplo, uno cree que el zapoteca se habla muchísimo más, es como una lengua más poderosa que las otras. ¿Es así? Bueno, depende, ¿no? Hay muchas maneras de medir, por así decirlo, las presencias de las lenguas. Creo que una puede ser el número de hablantes, pero otra también el estatus sociopolítico. Por ejemplo, una lengua indígena como el yoruba, que se habla en África, tiene 4 veces más hablantes que el danés, ¿no? O que el sueco. Y, sin embargo, los derechos lingüísticos de hablantes de danés y sueco no están siendo así, digamos, violentados como los de yoruba. Entonces, no siempre tiene que ver con el número de hablantes. El caso del zapoteco es un conjunto de lenguas en realidad. La diferencia entre zapoteco del istmo y la zapoteco del norte es más o menos equiparable a la diferencia que hay entre las lenguas romances. Entonces también a veces el nombre o la manera en que hemos nombrado desde lenguas hegemónicas no refleja la diversidad interna, ¿no? Este manifiesto sobre la diversidad lingüística que has tenido unos cuantos compiladores, ha salido en la revista de este país, nos aclara muchísimo precisamente esa diversidad lingüística, y una diversidad lingüística que tiene que ver con la persona, porque por supuesto nuestro idioma también tiene que ver con la persona, digamos, no es que uno haga una diversidad lingüística solo una cosa de honor, digamos, ¿no? Sino que uno ve precisamente las clases sociales, las maneras de ser, ¿verdad? Sí, sí hay algo que es, digamos, algo profundamente humano y que nos hace personas, es el lenguaje, ¿no? Y este lenguaje se manifiesta en muchas maneras. Hay 6.000 maneras, ¿no? Más de 6.000 en el mundo de estas lenguas. Lamentablemente, solamente un puñado de ellas ha sido capturado por las políticas de Estado, ¿no? Y a las otras las han combatido. Me interesan mucho las lenguas, pero sobre todo las personas que las hablan. Y ha habido mucha violencia sobre esas personas por hablar una lengua distinta a la de que cada estado, nación, cada país en el mundo reivindica. En el 2000 más o menos hicimos un documental sobre las lenguas indígenas que se iban yendo en México, estuvimos en Veracruz, y a veces encontrábamos a una sola persona, ya viejo, que hablaba esa lengua. Las nuevas generaciones, ¿cómo ves que se comportan con las lenguas originarias? Yo creo que esa tendencia lamentablemente sigue porque
la violentación a hablantes de lenguas indígenas sigue vigente. Sigue habiendo personas que están en la cárcel, que no pueden enfrentar su proceso en su propia lengua, que no han contado con intérpretes. El sistema de salud sigue siendo monolingüe y eso afecta pues, el derecho a la vida, la violencia obstétrica de muchas que sufren muchas mujeres indígenas está relacionado también con los derechos lingüísticos. Entonces, en ese sentido, esto sigue sucediendo porque la violencia por hablar una lengua que no es la del Estado mexicano sigue actual, lamentablemente. Ahora también está el tema de Valeria Luiselli, ha sacado el Desierto Sonoro, y precisamente habla de las lenguas indígenas que les impide a la gente comunicarse en los Estados Unidos, digamos, ¿no? También las lenguas indígenas han traspasado la frontera. Así es, hay hablantes de lenguas indígenas en comunidades de hablantes en otros países, lo cual es natural. O sea, hay lenguas indígenas en casi todos los países del mundo, ¿no? En Chile, en Argentina, en Estados Unidos, en Canadá, en Noruega, en Japón, en China. O sea, las lenguas indígenas son aquellas lenguas que han sufrido colonialismo, pero que también no son las que utiliza el Estado y las que impone el Estado. Claro. Más que un problema de hablantes, es un problema del contexto y del poder del Estado que se comporta neciamente como un ente monolingüe en un contexto que es multilingüe. ¿Qué cosas propones, no solamente con tus columnas, sino con tu accionar en torno a las lenguas? ¿Qué te parecería para frenar esa violentación? Y creo que uno, que es lo urgente, siempre pienso en lo urgente, lo importante y lo que sería maravilloso, ¿no? Lo urgente es que se deje de violentar a las personas por hablar lenguas distintas del español en sus propios territorios, ¿no? Que se respeten los derechos lingüísticos en salud, educación, en todas las áreas de la administración en nuestros territorios, ¿no? Por lo menos. Lo segundo es que las comunidades podamos acceder a todos los medios que nos permitan fortalecer de nuevo nuestras lenguas. Y en una utopía me encantaría que la sociedad mexicana fuera una sociedad multilingüe, ¿no? Que pueda brevar y que con todas las ventajas que tiene para la construcción de procesos de paz, de entendimiento y cognitivos en personas. Siempre hablamos con un amigo que es profesor de la universidad acerca del Internet y las lenguas indígenas. ¿Qué cosas hay hechas ahora y qué cosas crees que se podrían hacer? Pues yo creo que hay un movimiento que les recomiendo mucho que vean, que está en Twitter, bueno, tiene también plataforma en el espacio digital, pero en Twitter lo pueden encontrar como @actlenguas, que agrupa el activismo digital en lenguas indígenas de todo el continente. Entonces, hay un montón de experiencias que están ahí surgiendo y trabajando. Todavía hace falta mucho para hacer también del entorno digital un entorno lingüísticamente justo, ¿no? Pero bueno, hay desarrolladores de apps, localizadores de sistemas operativos, etcétera, etcétera. O sea, Wikipedia en náhuatl, aplicaciones en quechua, o sea, mucho trabajo, pero que se está haciendo desde la sociedad civil, porque desde los entornos oficiales, pues sigue habiendo una dinámica que impulsa solo el monolingüismo. El monolingüismo también ha frenado mucho el conocimiento, ¿no? De las nuevas generaciones también, ¿no? Porque por un lado es cierto que desconocen a la lengua, pero por otro lado les cuesta mucho acceder a esa monolengua, ¿no? Disculpe, se escucha un poco entrecortado. ¿Me podría repetir esa pregunta? Claro, lo que digo es que si bien las nuevas generaciones desconocen a las lenguas originarias, también les cuesta acceder al conocimiento mediante el monolingüismo, ¿no? Entonces a veces se quedan como sin saber nada, digamos, ¿no? Sí, el monolingüismo más preocupante es el monolingüismo en español. En 1820, el 70% de la población mexicana hablaba una lengua indígena, ¿no? Era una mayoría, había libros, había posibilidades. Ahora somos el 6.5% y la mayor parte de la población se volvió monolingüe, lamentablemente. Y pues sabemos todas las ventajas del multilingüismo. La mayor parte de la población indígena somos bilingües al menos, ¿no? Creo que ahí se abren grandes posibilidades de todo tipo
que se está negando cuando solo se impone una sola lengua. La última pregunta sería, ¿qué piensas de este gobierno? Me parece que este gobierno ha avanzado bastante sobre la cultura indígena, ¿o es solo adorno? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, no creo que podríamos hablar de la cultura indígena porque la categoría indígena no es una categoría cultural, es decir, no hay nada entre los pueblos indígenas que compartamos, ningún rasgo cultural en realidad. Somos muy diversos y lingüísticamente también. O sea, el persa y el español son de una misma familia lingüística, pero el zapoteco y el mije Nada absolutamente. que ver. Entonces creo que, bueno, es muy diverso. La categoría indígena es una categoría histórica y política, pero culturalmente no es una categoría cultural. Yo creo que ahorita ha habido dos iniciativas más bien legales con las lenguas, pero fuera de ahí no hay un cambio en las políticas lingüísticas en este país. No hay un cambio. Es muy pronto tal vez para evaluar. Esperemos que nos den alguna sorpresa. Tú eres activista, por otro lado, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, o sea, además de reflexionarme, pues estoy en el activismo de las lenguas. Bueno, muchas gracias. Un abrazo enorme.